la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Estamos hablando de la oración. Si me prestan una Biblia por ahí, vamos a abrirla en 1 Corintios, capítulo 2. Aleluya. Órale, don Ángel. Traes una de piel, ¿verdad? Sí, trae una de... ¿Es tuya? ¿Sí es tuya, Ángel? Ajá, de Corintios 2. Aleluya, aquí estamos. Ya se lo di, mira, aquí está. Sí alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Ahí en el 1, seguimos hablando de la oración, y ahí trae un título donde dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y luego acá en el 3 trae la revelación por el Espíritu. 2:1 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Y no hablamos de sabiduría humana, ni de conocimiento humano, sino habla de revelación en el Espíritu, acomodando ahí lo espiritual. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de la oración. Continuamos hablando de la oración, hermanos. Entonces, esperamos en el Señor que sea de bendición. Entonces, enseñanza, pues sobra aquí en este capítulo. Entonces vamos a tomar algunas partes ahí
porque les dije, el apóstol Pablo habla acerca de la oración, enseña acerca de la oración. Los salmos no, ¿se acuerdan que vimos eso el domingo? Los salmos no. Entonces, vamos a ir penetrando, hermano, como nos está diciendo aquí el apóstol, en grado limitado, la sabiduría humana discierne lo que es la gloria de Dios. Entonces, lo que es el kabod de Dios, la gloria. Y aquí nuestra oración penetra en una dimensión, hermano, en dimensiones nuevas, aquí. Pero hay que entender la fe que me habla aquí. No está cimentada en la sabiduría del ser humano. Entonces, Pablo ya nos está describiendo quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo hace las cosas Dios y cuál es la voluntad de Él. Y entonces Él nos dirige a la oración. Y desde aquí, sin duda alguna, Él responde a las peticiones más profundas que nosotros podamos tener. Entonces, aquí está la oración. También en Efesios, vamos a ver un poquito ahí más adelante en la carta de los Efesios, ¿sí? Hace y habla al Señor y como que empieza a discernir la voluntad de Dios y entonces empieza a comprender. Entonces, cuando yo les he hablado de que se trae por ahí, Pablo está expresando una carga en su corazón por los corintios y luego en los Efesios habla también de esa carga. Entonces, ya sabemos, yo creo que ya todos hemos experimentado alguna carga por ahí, ¿verdad? Vaya que sí hemos experimentado. Entonces, uno no sabe ahí luego, como en los adolescentes, no, muchas veces, ni los grandes, luego muchas veces entendemos lo que es traer una carga por alguien, ¿no? Y muchas veces como que somos afrentados o como que las tinieblas tratan de hacernos a un lado, ¿no? Como cuando tenemos un familiar enfermo, ¿no? O tenemos una gran necesidad. O hay alguien enfermo, así como dice el apóstol, ¿quién no enferma? Yo enfermo. Entonces hay una carga ahí, ¿no? Habla de la carga del corazón. Entonces tenemos que entender la experiencia y la carga que tiene él aquí de un apóstol. Entonces esto sí lo podemos discernir. Entonces, él había experimentado ese deseo que nosotros hoy ya entendemos porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Y entonces ya se llega a conocer en realidad cuál es la necesidad y cuál es la realidad por medio del espíritu de sabiduría que me está hablando aquí y del espíritu de revelación en nosotros. Entonces, ahí nos habla de los ojos, ¿verdad? Nos habla del corazón, nos habla de la iluminación. Y para nosotros es fundamental, hermano, conocer, ¿verdad?, la esperanza de un llamado. Entonces, la herencia que tiene el Señor para nosotros, el poder disponible que tiene también para nosotros, y nos habla de unos fines gloriosos. Entonces, ¿cómo logra el apóstol esta experiencia? Entonces, vemos, él ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, para esto debo de conocer al Padre de la gloria. Entonces, aquí mucho cuidado aquí porque luego la congregación o algunas personas pueden caer en un aspecto de controversias cuando habla del espíritu, ¿no? Y no disciernen, porque aquí me está hablando del hombre natural. No discierne las cosas del espíritu, para él son locura. Y no las puede discernir espiritualmente, ¿no? Y ahí se puede caer, hermano, ¿no?, en controversias aquí. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, en nosotros, ahí hay salvación. Ahí está el Espíritu operando. Entonces, se experimenta la sabiduría y la revelación espiritual. Entonces, muchas veces uno tiene una carga por alguna persona X y luego muchas veces no sabe uno por qué orar o por quién orar. Pero estás tú sumergido en la oración, a lo mejor usted ya lo experimentó, sumergido en la oración, y hay veces que el Señor no revela la carga. Es como los intercesores.
Los intercesores no tiran golpes al aire en la oración. Ellos tienen un fin sumamente definido en su reunión o cuando es en forma personal la oración. A lo mejor estaban orando por una persona en Chihuahua o por una persona en China que estaba en algún problema o algo así parecido. A lo mejor estaban orando por la congregación o por alguna falta en la congregación o por alguna desunión en la congregación o siempre algún caso, pero se lleva una carga. Y Dios no nos deja hasta que ese aspecto Dios trae o arregla las cosas o trae la sanidad. Entonces, se experimenta. Entonces, la sabiduría es más que un juicio y es más que una intuición en nuestra alma. Entonces, ahí están, hermanos, derivados de los procesos del ser humano, los procesos mentales. Entonces, no es que seamos sumamente inteligentes o sumamente conocedores de la Biblia, pero debemos de tener el conocimiento de la palabra, ¿sí? Entonces, aquí ya el apóstol, hermano, sumergido en la oración, ya no está hablando de sabiduría humana. Entonces, no importa lo brillante que sea usted, no importa el conocimiento que usted tenga, entonces es del poder del Espíritu de Dios, es lo que está dando. Lo divino da a lo divino. Así es cuando habla Isaías, el profeta, sobre el siervo sufriente y nadie lo acepta, ¿no? Es como un rey, ¿verdad? Va a venir y que va a morir, y luego que Marcos no lo presenta como un rey a los romanos, ¿no? Y dicen, no, pues es un siervo, ¿no? Nosotros somos de alcurnia. Entonces se amalgama, aquí nos está hablando el Espíritu de Dios, se amalgama. Esto le nombran una unión mística. No sé si usted haya oído ese aspecto, ¿no? Del misticismo. Es el aspecto cuando el Espíritu de Dios toma al ser humano y se amalgama en su alma y en su espíritu. Ahí vemos que dice en Isaías 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y el conocimiento y el temor de Jehová. Entonces me está hablando de las 7 manifestaciones del poder del Espíritu de Dios en Jesús. Y luego, hermano, me habla que el Espíritu de Dios nos está dando esa capacidad. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado. Ya hablamos hace mucho tiempo, yo creo, de los dones. 1 Corintios 12, ¿no? Hablamos lo que era la sabiduría, lo que era la inteligencia, hablamos también lo que eran las capacidades y hablamos aquí del consejo y del poder. Entonces, la sabiduría te va a traer un juicio correcto, ¿sí? Muchas veces yo le dije, bueno, ¿por quién está usted orando? ¿Cuál es la necesidad primordial que trae usted en su corazón? Entonces, recuérdelo ahorita, en este día. ¿Cuál es la mayor necesidad o cuál es la carga que usted trae? ¿Sí? Entonces, cuando Dios da la sabiduría, es el juicio correcto. Pero cuando Dios da la inteligencia, el don, hay que entenderlo, usted actúa conforme a un mandato divino del poder del Espíritu de Dios. La revelación que me está hablando aquí es el conocimiento correcto que trae el Espíritu de Dios. Pero otra vez, así como lo dije el domingo, se necesita andar en el Espíritu. Se necesita andar en la gracia de Dios. Se necesita, hermanos, siempre hemos empezado la oración suplicando el perdón. Señor, perdona esta falta, perdona este error. Siempre nuestra oración es adoración y pedir perdón. Pero necesitamos estar en el Espíritu. Entonces, es el Espíritu de Dios viniendo sobre el ser humano. Y esta es la relación y la comunión que nosotros tenemos con Él. Es la revelación o el descubrimiento, ¿sí?, del conocimiento que Dios está dando al ser humano.
Y esto principalmente se da en los intercesores. Entonces la iglesia luego como que sigue la oración de los intercesores. Está apoyando la oración. ¿Por qué? Porque se está orando única y exclusivamente conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y desde ahí vemos, hermano, el conocimiento exclusivo de Dios y los confines de Dios, con relación, hermano, a lo humano. Entonces, esta es la aplicación que Dios nos está dando. Entonces, Dios nos está dando la facultad, hermano, de discernir la verdad espiritual revelada en la palabra, revelada en nuestro espíritu. Y hay veces que la gran mayoría de la congregación, pues está distraída, o no es de oración. Tiene que ser de oración ferviente. Y muchas veces, pues no entiende nada. No entiende nada. Entonces se necesita la revelación, y muchas veces esto no se da cuando hay falta de oración, cuando hay falta de sumisión, falta de humildad delante de la presencia. Entonces, el deseo, hermano, aquí del apóstol es introducirnos a Dios, dice, en toda sabiduría y conocimiento, en todo poder, que el Espíritu de Dios está, hermano, sí, sobre el creyente. Porque muchas veces hay predicadores que son sumamente antilocuentes, ¿no? Pero es un don que tienen. Pueden no tener la oración con el Señor, pero son antilocuentes. O muchas veces dicen, pues tiene carisma, ¿no? Para hablar. Y hasta ahí muchas veces. Pero no hay, hermano, la oración requerida para esas personas que son sumamente antilocuentes. Entonces, mire, estamos suplicando, hermano, y siempre hemos suplicado por el bautismo en el Espíritu Santo. Siempre, siempre. Nos llamamos Pentecostés, o Pentecostés, de ahí nació la iglesia, ¿no? Del Pentecostés, nace la iglesia. Y hemos suplicado, busque el bautismo, hermano, implore el bautismo, metas en la oración, suplique al Señor, un doble esfuerzo, por favor, ahí. Entonces, yo le pregunto, ¿qué añora Cristo? ¿O qué añoramos? ¿O qué añora la iglesia? Empiezan a decir, no, cuando vino el poder del Espíritu Santo en los que estaban en el aposento alto, empezaron, hermano, un despliegue de milagros y de maravillas, ¿no? Y como que la iglesia de hoy en día está añorando eso. ¿Por qué? Ya en la Edad Media, ahí vemos, hermano, la iglesia que empezó frondosa, ¿verdad? Con muchos frutos, ya vemos un árbol seco ahí. Y ayer se celebró, ¿verdad? Ayer 31, ¿verdad? Ayer fue 31, ¿verdad? Se celebró, hermano, lo de Martín Lutero, la Reforma. Ayer. Del 1517 a la fecha, ¿cuántos años van? 17 para 24. Pues más de 500, dice, ¿no? Y cada 100 años, hermano, iban condecorando, iban haciendo, y luego sacaban todos los himnos de Lutero, porque era un compositor también, ¿no? Yo les dije, esa iglesia se mantuvo con la mejor música del mundo 300 años. Dios les concedió un compositor cada 100 años. Y vemos el Castillo Fuerte, es nuestro Dios, de un himno, ¿sí? Ya no cantamos himnos, ¿no? Yo sé que a lo mejor, pues los más viejos aquí sí sabemos muchos himnos todavía, ¿verdad? Todavía nos acordamos de muchos himnos, ¿no? Entonces, ¿qué añora el Señor de nosotros? ¿O qué estamos añorando? Todo esto viene, hermano, por el añoro. Entonces, ¿qué le inspiró al apóstol? Porque pues, vemos que el apóstol, hermano Pablo, tenía una mente brillantísima, pero él hace a un lado eso y está suplicando, hermano, la revelación del poder del Espíritu de Dios en su alma, en su corazón. Entonces, ese es un
Un apasionado fue el apóstol, hermano, de tener tal conocimiento de la palabra de Dios. Y desde ahí se fue metiendo. Entonces, hay un concepto divino para nosotros. Entonces, ¿cómo, hermano, vamos a ejercer la fe? ¿Cómo vamos a tener la confianza nosotros en que el Señor, hermano, nos está fortaleciendo por medio de la oración? Ahí hay que ver, hermano, la cabalidad del carácter divino sobre la congregación. Entonces, ¿cómo conocer, hermano, la voluntad de Dios? Entonces, ya me sujeté. Entonces, aquí hay 1000 interrogantes para el ser humano. Pedimos para nosotros, hermanos, suplicamos por los creyentes, estamos suplicando por un mundo inconverso, estamos implorando, hermano, por la paz, ¿no? Estamos suplicando, hermano, por el Medio Oriente y cada vez se complican más y más las cosas y más se están complicando y lo estamos viendo, ¿no? Ahí ya los 10,000 están hablando de los 1,000 soldados norcoreanos a Ucrania. Pues, ¿qué tiene que estar metiéndose otra nación y haciendo el conflicto más grande? ¿Con quién quiere quedar bien? Pues trae un espíritu bélico, este muchacho, se le puede decir muchacho, ¿no? Trae un espíritu. Entonces, ¿dónde fue educado, hermano? Pues fueron educados allá en Inglaterra, ¿no? Como uno de los magnates, o como uno de los príncipes, o como uno de los reyes, y salen con esto, ¿no? Entonces, hablamos, el concepto, hermano, de la fe, el tener la confianza. Y yo les dije, hermano, esto lo estamos fortaleciendo nosotros por medio de la fe. ¿Por qué? Porque estamos yendo, hermano, al que el Dios Todopoderoso, por medio de su Espíritu, nos traiga la revelación, la sabiduría y el conocimiento. Entonces yo le dije, ¿por quién estamos suplicando? Entonces, tenemos el entendimiento y tenemos el conocimiento del Dios Todopoderoso y del conocer de lo que el Espíritu de Dios quiere para nuestros días. Entonces hemos hablado mucho. Miren, la iglesia está exactamente en este concepto y damos el aspecto bíblico. Aquí exactamente estamos. Hablando de Mateo 24, hablando de Daniel, no hablando de Zacarías, hablando de Ezequiel. Y no nos hemos metido con Apocalipsis. No he tocado Apocalipsis, no le hemos tocado. Entonces, ¿cuál es el conocimiento del Dios Todopoderoso y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, hay que entender, hermano, la sujeción que se debe de tener en nuestra naturaleza humana. Porque me está diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural habla ahí del ánimo, del ánima, ¿no? Y si usted así me apura, se puede traducir ahí el hombre animal. Y cuando se habla así, fíjese, suena grosero, ¿no? ¿Por qué suena grosero? Hablamos de la dicotomía, la tricotomía del ser humano. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, cuando se habla de un hombre natural o un hombre animal, ¿qué se está desechando aquí del aspecto tripartita? El espíritu se está desechando. Entonces queda el cuerpo y queda el ánima, ¿no? O el alma. Antes, la versión 1909 de Reina Valera traduce ánima. Ahora pues ya alma aquí, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ir entendiendo, ¿no? No las entiende y luego dice que para él son locura. Imagínese lo que está diciendo el apóstol, ¿eh? Oye, es que el hombre natural, no discierne. El hombre carnal, el cristiano carnal, no discierne. Entonces estamos hablando, hermano, de una relación con el Espíritu de Dios. Aquel que se ha dispuesto a reconocer la existencia divina. Y luego ahí en 1 Corintios que acabamos de leer, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese que nos está dando el Señor, ¿eh? Entonces tenemos, hermano, esa es la seguridad que nosotros tenemos. No nos ha dado el espíritu del mundo, ¿no? No. Entonces, hay que entender aquí la relación, hermano, acuérdese. Son aspectos espirituales que nosotros tenemos que discernirlos. Que nos digan, no, pues es que están locos. Mucha gente así nos dice, no, hombre, este está pero bien loco. Loco están. Me está hablando de cosas espirituales, ¿no? Están pero no sé de qué fumaron o qué están haciendo, ¿no? Entonces, aquí nos dice, me habla de la mente de Cristo. Entonces, tenemos la mente de Cristo, nos dice. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues tenemos el conocimiento divino. Y entonces, no es asunto intenso, hermano, de nuestra labor mental. Bueno, si ya vamos a suponer el estudio, hermano, este estudio pues tuve que usar el conocimiento que se tiene de la Biblia, ¿no? Y llevarlo, pero lo estamos llevando, hermano, todo estudio se lleva en oración y se va plasmando el estudio, se va escribiendo. Y luego les estoy diciendo, no es de intensa labor mental, estoy hablando del raciocinio mental, de la inteligencia mental o del razonamiento mental humano, o sea, mi espíritu humano, mi alma. Entonces Dios nos da a conocer, hermano, por una obra directa a nuestro espíritu y a nuestra alma lo que el hermano quiere de nosotros. Y uno debe de reconocer lo que el poder del Espíritu nos está dando y ser diligente en esta área. Entonces, es conocer, hermano, el aspecto teológico y ser esforzado. Y sobre todo, estamos hablando sobre todo la experiencia de la oración. Entonces, estamos viendo, hermano, que el entendimiento del Espíritu de Dios es indispensable para nosotros. Porque si yo me quedo con el puro conocimiento humano, la pura sabiduría humana, pues ya eché a perder todo, ¿no? Eché a perder todo. Entonces, vemos, yo les dije, el apóstol hermano, bueno, pues tenía, les dije, una mente brillantísima, así como Calvino. Son parecidos los dos, ¿no? Es una combinación de dones ahí que casi no se da con las personas. Porque aquí el apóstol hermano pues era buenazo para el evangelismo, ¿no? Y un teólogo no, ¿verdad? No es bueno, es malísimo, malísimo para el evangelismo. Él acá nada más agarra su grupito, hermano, y los puros inteligentes y los puros sabios y ya, párele de contar. La iglesia es un salón de clases nada más. Y ya. y vemos ahí lo chistoso, ¿no? de la obra de Dios. Ninguna obra, hermano, ninguna iglesia es igual a una con la otra por los dones que Dios da, por el lugar en que está y las necesidades que se dan. Entonces podemos poner una iglesia allá. Bueno, hay como 20 iglesias alrededor, aquí. Y según la Constitución, pues no debe de estar una a kilómetro y medio, a 2 kilómetros, según la ley. Pues no, aquí se pone uno aquí, pues muy en paz, ¿no? Pero cada iglesia es diferente, según, hermano, los dones que Dios da a esa iglesia, los dones que reparte el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor, hermano, nos pone siempre puras figuras y puras analogías, ¿no? Como las parábolas, que son puras historias terrenales? Siempre el Señor tiene que asemejarnos, hermano, lo espiritual a una semejanza terrenal para poder entender. Entonces aquí me llena de figuras, hermano, y de analogías. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir
humanamente lo que el Señor está demandando de nosotros. Y esto es fácil de desvirtuar. ¿Sí? Y hay que entender por qué nace tanto charlatán con respecto a la interpretación de la palabra aquí. Tantísimo amarillismo, no hombre. Entonces, se ha sufrido de mucha violencia, hermano. El texto ha sufrido violencias en estos últimos días como no tiene usted idea. Y esto, pues, provoca a la congregación, hermano, desconfianza y sospecha. Y esto trae angustia a la congregación, trae ruina a la iglesia, trae divisiones a la iglesia. Y esto es una aflicción de nuestra alma. Es una aflicción terrible. Y entonces estamos viendo, hermano, los mercaderes del púlpito, y es un gran desconsuelo. Entonces, ¿por qué? Pues simplemente porque los líderes, el liderazgo, hermano, rechaza la revelación. O sea, no tiene idea, no tienen la menor pizca de la revelación y del conocimiento que viene y la experiencia que viene, hermano, a través de la oración. A través, y ahí estamos, y cada quien, bueno, pues hay personas que se dirigen, pues ya directamente, ¿no?, sobre la congregación, a desvirtuar todo y a darle gustos a todos, porque hace un mes, y lo volvimos a decir, ¿no?, el liderazgo ya tiene miedo de hablar de varias doctrinas. ¿Cuáles son esas? La del perdón, la de la salvación. Tenemos miedo de decirles y hablarles del pecado o señalar el pecado, de decirle, oiga, usted está mal. Y luego les dije, oye, allá en España, en Barcelona, les dije, y ahí también en Sevilla. Las iglesias, la iglesia más grande que conocía ya tenía 30 miembros y estaba un hermano ahí de misionero que es de aquí de Acolman. Lo conocí ahora que estuvimos levantando ahí por las pirámides de Teotihuacán. El que levantamos la misión lo conocí allá y estaba en Barcelona y me dice, ¿sabes qué, hermano? Es que no predicamos ya del perdón, no predicamos de esto, porque la gente se va. Tengo 30 miembros y la gente se va y esto trae aflicción. En Juan 6, ¿qué dice? No le seguían multitudes a Jesús y luego dice, ¿por qué me siguen? Pues puro morbo, ¿no? De que veían que hacía milagros y milagros y milagros y milagros y milagros. Y ahí va la multitud. Y empezó Jesús a hablarles, pero hablarles así como debemos de hablar, ¿no? Macizo. Y usted se tiene que arrepentir. Y usted está haciendo esto. Y usted ya tiene años con esto. Y usted, ¿verdad? Aquel. Y así se agarró Jesús. Y luego Pedro, hermano, angustiado. Usted lee allí Juan 6, angustiado. Oye, Señor, se están yendo, Señor, se están yendo. Se están yendo, Señor. ¿No? Pues se fueron. Entonces, muchos que les dije son altilocuentes para la predicación y lo dicen, es que tiene el carisma. Y como que su predicación es como para alentarlos así como están, como no te voy a molestar, ¿no? Y peor si diezmas, porque pues si no diezmas, pues no me interesa, ¿no? Vas para atrás. Ah, no, pero ese que diezma sí me interesa, ¿no? Esté como esté, haga lo que haga. Así es hoy en día, ¿eh? Así es hoy en día. Entonces hay que entender. Y luego cuando hablamos de la revelación y hablamos del conocimiento y hablamos, hermano, del poder del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios moviéndose, que hay con muchas congregaciones, quitan todo lo espiritual. Arrancan todos los prodigios y todos los milagros. Ah, no, es que fue para el tiempo de los apóstoles y que eso de las lenguas fue para el tiempo nada más de los apóstoles y que ahora ya no es esto y que ahora es esto y que ahora sí y que ahora sí. Y entonces hay doctrinas al modo de cada persona y estamos dando gusto en estos últimos tiempos. No queremos que la gente se ofenda.
Pero cuando viene del Espíritu de Dios, hermano, empieza a ser tiradero de cabezas. Y dígale que no al Espíritu de Dios. Dígale que no. Entonces, es la autoridad, el poder del Espíritu de Dios en el espíritu de la iglesia. Cuando hablo del espíritu de la iglesia, ¿a qué me estoy refiriendo? Como también lo dicen, es el espíritu de la patria. El espíritu. Entonces es diferente, ¿no? Es el espíritu de la patria, es el espíritu de la iglesia, es el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y esto lo tienen que discernir primeramente los intercesores y luego los de oración, los que están apoyando a los intercesores. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros intensificar nuestros esfuerzos? ¿Cómo nosotros tenemos que descubrir a los imitadores? Entonces, nuestra disposición, hermano, es comprender, es entender, es la revelación del Espíritu de Dios, lo que el apóstol quiere decir en la palabra. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Y esto, pues, es lo delicado. Entonces, para empezar, él está pidiendo que lleguemos al conocimiento revelado que viene de Dios. Y la obra de Dios por su Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos edificando la iglesia? Entonces, en otras palabras, el apóstol, hermano, está pidiendo por nuestra percepción espiritual. Y nuestra percepción espiritual tiene que ser afinada por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces tiene que venir un poder genuino para que nosotros, hermano, podamos identificar lo genuino de lo falso. Lo genuino. Y luego cuando dice, es que ya la iglesia ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Y eso es terrible. No puede venir otra cosa más espantosa. Más terrible ya no puede venir. Entonces hay una enorme necesidad entre nosotros. Entonces, ¿cómo están terminando la mayoría de las congregaciones hoy en día? En sombra y en oscuridad tenebrosa. Así fácil. ¿Usted cree que van a poder comprender aquí? Antes bien, como está escrito, ojo que no vio y oído que no oyó, han subido en el corazón del hombre. Dice, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Vea lo que tiene Dios, hermano. Porque todos los que estamos aquí podemos decir que verdaderamente amamos al Señor, sin restricciones, que hay un amor intenso y apasionado en cada uno de nosotros. ¿O no es así? Por supuesto, ¿no? Queremos el bien de usted, queremos el bien de la iglesia, queremos que Dios haga la obra en nosotros. Entonces, y sabiendo más todavía, sabiendo que el día del Señor se acerca, entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo gloriosamente? La revelación, hermano, aclara las cosas. Y ahí nosotros podemos ver grandes personas o personajes grandes, hermano, famosos en el mundo, pues que no les interesa la iglesia, ¿no? No les interesa que la congregación sea salva. No les interesa eso. Vea la ortodoxia fría y muerta. Y vea, hermano, la espiritualidad cálida y viva. Entonces tenemos que meditar en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Y entonces esto muchas veces como que muchas personas pueden caer en lo extraño, lo espurio, en lo bastardo aquí. Entonces, Dios, hermano, está haciendo fijaciones y límites para la revelación de lo que Él nos está dando. Entonces dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Entonces, tengo que ver y discernir, hermano, cuáles son las pruebas y cuáles son las consecuencias. Allá en Efesios me dice, ¿y cuáles son las riquezas de su gloria
de la herencia para sus santos. ¿Y cuál? Fíjese, en Efesios viene esto. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, los que ya experimentamos, hermano, la salvación, que tenemos un celo por la obra. Entonces el apóstol, hermano, pues va más allá, va siempre más allá. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿a qué se refiere ahí con esta metáfora? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? No voy a decir el tercer ojo, porque lo hay por ahí unas denominaciones que le abrieron el tercer ojo. Esto pues es una barbarie eso, pero una barbarie. Y la gente se lo cree. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, dice, bueno, pues se discierne, ¿no? Con la mente. Y con el entendimiento natural, pues ya sabemos que nunca. Entonces, ¿cómo podemos discernir nosotros y comprender, hermano, la verdad espiritual por sí mismos? Entonces, tal entendimiento tiene que ser alumbrado y avivado por el Espíritu de Dios, y eso trae revelación divina. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y de aquí puede salir ocultismo para las personas. Los brujos se agarran de aquí, de Efesios. De ahí se agarran. Pues está hablando, hermano, de aspectos ocultistas. Y ahí es donde la doctrina ya se corrompió. Entonces como que se maneja uno en el filo de la navaja, ¿no? Así en el filo de la navaja. ¿Por qué se corrompió la doctrina? Entonces, y ahí es donde uno identifica a los charlatanes. Porque de entre los brujos, pues hay brujos que son brujos verdaderamente. Y hay charlatanes también. Como en el cristianismo hay charlatanes. Entonces, que lo usa el charlatán, pues usa las cosas para su propio provecho. Entonces, vamos a ir entendiendo, hermano. Yo le dije, esto viene por revelación, hermano, a través de la experiencia de la oración. Entonces, la palabra de Dios ha sido comprendida, hermano, en nuestro consciente. Y hablo de un consciente espiritual. Ahí también lo habla en 2 Corintios capítulo 3. Y luego dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo queda puesto sobre el corazón de ellos. Así como cuando iban los discípulos de Emaús, o cuando iba Jesús ya resucitado, con los discípulos de Emaús. No lo conocieron, ¿verdad? Y luego dice, y hizo como que Jesús iba a seguir de largo y que lo detienen. Y ya después, hermano, decían, pues ¿qué no ardía nuestro corazón cuando íbamos caminando con Él? Pues sí. Entonces, eso es un aspecto, hermano, y un propósito final para nosotros. Entonces, lo que Dios anhela compartir, fíjese, hermano, el mover del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, es una apuración divina que Dios quiere compartirnos de las glorias venideras. Es como tener, hermano, los cielos abiertos día y noche. Y muchas veces, hermano, el cielo se cierra, ¿no? Y luego dice, oye, estamos viendo pues unos cielos de bronce, ¿no? Y si estoy viendo, hermano, unos cielos cerrados de bronce, pues puro juicio, y puro juicio, y puro juicio, y puro juicio. Personas que se llaman cristianas y están perdidos, nulos, inútiles. Entonces Pablo contempla, hermano, un mundo espiritual como nadie. Y el deseo, hermano, esto tiene que nacer de nuestro corazón, hermano. Ese deseo, hermano, que queme nuestras almas, que queme nuestro espíritu, ese deseo. Señor, hasta hoy, Señor, pues he recibido poquito o nada, ¿no? Yo quiero, Señor, ese poder y quiero que tú nos des y queremos bendecirnos, Señor, y queremos bendecir a la iglesia.
el deseo de experimentar. Entonces, eso es, hermano, lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros podemos entender, hermano, del glorioso futuro que Dios tiene para la iglesia. Glorioso, glorioso. Y nuestros días se acaban, hermano, como iglesia. Dice que los ángeles anhelan, ¿no? Tener ahí un agujerito, tener un telescopio, un agujerito, para ver lo que sucede aquí abajo, lo que están haciendo los cristianos. Los ángeles anhelan. Fíjese lo que sucede, ¿no? Insatisfechos, o cómo se sentirán, anhelan ver. Y nosotros, pues, bien, gracias, ¿no, verdad? Claro que no, bien, gracias. Continúo, hermano, hablando de la oración, y espero el Señor, hermano, darme a entender, ¿no? Son tiempos peligrosos y a pocos nos apura todo esto. A pocos nos apura. Se están viendo milagros otra vez en las guerras y los combatientes, los enemigos no entienden, no disciernen lo que está sucediendo, pero la mano de Dios otra vez está ahí poderosa. Entonces ya hasta las iglesias se están convirtiendo antisemitas. Y tengo que hablar de esto, hermano. Tengo que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. ¿Y cómo decirles, oye, Señor, pues las guerras son cruentas, ¿no? Son salvajes. Y pues hay que descubrir ahí el pensamiento de Dios sobre las guerras, ¿no? Cómo se han dado las guerras. Desde que se dio el primer homicidio y luego, hermano, con los pactos y las dispensaciones, ¿qué fue dándole Dios al ser humano? ¿Qué autoridad le da? Porque hablamos ahí de Noé, hermano, fue gobierno humano. El gobierno ya es humano. Y le dolió en su corazón, dice, haber creado al ser humano sobre la tierra y ponerlo. Le dolió en su corazón. Casi como decir arrepentirse, ¿no? Aunque Dios pues no es hombre para que se arrepientan, ni es hijo de hombre para que mientan, ¿no? Pero nos dice, le dolió. Y ahí vienen las guerras, y ahí vienen las guerras, y ahí vienen las guerras. Y pedid, ¿no? Pedid nada más por la paz. Y así al pueblo de Israel le señaló así caminos y huidas, ¿no? Porque el pueblo de Israel, ¿qué va a suceder? Pues lo van a derrotar, ¿no? Y se van a refugiar allá en el valle de el Megido, se llama el valle de Megido, y la guerra se llama Armagedón, ¿no? Y ahí se van a refugiar. Y ahí van a sentir que ya se acabó todo. Pero que van a ser derrotados, pues sí. Sí. Pero esperamos verlo desde arriba, ¿verdad? Pues viniendo con él en las nubes, ¿no? Ese es el cometido, ¿no? Pues sí. Ese es el cometido. Ya si Dios lo deja a usted aquí a echar balazos, pues órale. Ya le dará una metralleta y un tanque, ¿no? Porque los trancazos se van a poner, pero horribles, ¿eh? Hombre, horribles. Y luego Daniel 12, ¿no? Dice, y le queda poco tiempo y viene con toda la furia. Con toda la furia, ¿no? Pues, ¿cuándo? Pues, cero impunidad en el mundo, hermano. ¿Con quién se va a quejar? ¿Dónde está la amnistía internacional? No va a haber. ¿Dónde están los derechos humanos? Pues no va a haber nada. Aquí hablan de el 99% de impunidad, casi el 100%, ¿no? Y en tiempos de paz, aunque no estamos en paz, ¿no? Ni hay paz sobre México con tanto homicidio. Pero la oración del justo es que, hermano, no hay otra arma más poderosa que la oración, Bendecimos, hermano, y glorificamos al Señor. Espero, hermano, que Dios nos dé ese aliento, ese celo. Es un celo, hermano, ya.
Y si no abrimos el corazón, hermano, al celo de Dios, quién sabe. Pero Dios siempre hace las cosas con poquito. Habla de remanentes escogidos por gracia. Son poquitos, siempre poquitos. Entonces yo creo que pues ya sobramos aquí, ¿no? O no sobramos, o sobran bancas o sobra gente. Ya sobramos, ¿no? A Gedeón ahí, hermano, le bajó a todos. Hoy estuve meditando sobre Gedeón, les quitó a todos, ¿no? Y luego les da cántaros y, ¿cómo se llaman esas? Las teas, ¿no? Y ahora le entrenle, pues, Señor, pues si yo quería una UCI, ¿no? UCI me habla del poder, es una metralleta, hermano, es una de Usías, ¿no? Es el poderío ahí de una arma así larga, ¿no? Que nos dé una UCI, hermano. ¿Ah? O sea, un cantarote y una tea. Qué chistoso, ¿verdad? Y corre la gente. Y luego allá Josafat, que en una noche, ¿no? 180 y tantos, ¿y quién fue? Es el ángel de Jehová. Vino el ángel de Jehová y no dejó ir uno, hermano, en una noche. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Pues una teofanía, ¿verdad? Una teofanía. Oramos por el hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Sí. Oramos por usted, ¿cómo se llama? José Antonio. José Antonio. ¿Ya está Cristo en su corazón? Siempre he estado. Gloria a Dios. Oramos por él.